Muy buenos días a toda la República Dominicana. Un saludo muy especial para los dominicanos que nos sintonizan en el territorio nacional y para aquellos que nos ven en los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Gracias por preferirnos los domingos a esta hora de la mañana. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Bien, doctor. Muy bien, muy bien. Una semana de muchos escándalos. Sí, a nivel local y mundial. Sí. Pero a mí lo que me llama la atención es que cada semana hay un escándalo nuevo de corrupción, pública o privada, porque la corrupción no es solamente pública. Exacto. También privada. Por ahí va la cosa. Y aquí ya se está persiguiendo también la corrupción privada. Además, el origen de la corrupción pública es la privada. Después le diré por qué. Claro. Así es. Sí. Bueno, vámonos de inmediato a la semana 360, el más completo resumen de noticias nacionales e internacionales. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. Eliminar los aranceles a 67 subpartidas que impactan en la canasta básica como propone el Poder Ejecutivo permitiría al consumidor comprar artículos importados a precios más bajos, pero estos competirían con la producción nacional a tener una mejor posición. Pero si subsidia la materia prima, como sugieren los productores, el gobierno tendría que buscar más dinero. La Dirección General de Impuestos Internos lanzó el facturador gratuito, una facilidad tecnológica proporcionada por la institución para emitir y recibir comprobantes fiscales electrónicos, dirigida a aquellos contribuyentes que no poseen ningún sistema o infraestructura para la implementación de la facturación electrónica, una modalidad que será obligatoria a partir del año 2023 de manera escalonada. El titular de la DGI, Luis Valdés Veras, informó que las empresas que facturen el 100% de sus transacciones con esta nueva modalidad se les estarían eliminando las impresoras fiscales y el envío de datos en los formularios 606 y 607. El gobierno dominicano informó que hará un desembolso de 400 millones de pesos a los molinos de trigos para garantizar la estabilidad de los precios y la disponibilidad del pan, harina y pastas en el mercado local. El ministro de Industria, Comercio y MIPYMES ha llegado a un entendimiento con las empresas molineras de harina de trigo para mantener los precios del pan, las harinas y las pastas por un periodo de al menos 45 días. Tras la inclusión de las grandes cadenas de supermercados en el programa del Instituto de Estabilización de Precios INESPRE, el comercio detallista acusa al gobierno de orquestar un plan para quebrar al sector. Además, el comercio detallista, organizado en confederaciones, consejos, uniones y demás grupos asociados reunidos en Asamblea Nacional, reiteraron su rechazo a incluir a las grandes cadenas de supermercados en los despachos de las tarjetas subsidiadas. La vicepresidenta del Grupo Punta Cana, Paola Rainieri, consideró que el conflicto entre Rusia y Ucrania estaría afectando al sector turístico dominicano, pero que junto al gobierno estarán buscando de otros mercados para recuperar aproximadamente el 10% de las llegadas que provienen de esos mercados en guerra. El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación aprobó 10 nuevas empresas del sector con una inversión de $16.1 millones, las cuales proyectan generar 1.375 empleos directos. Entre las actividades a las que se dedicarán las empresas se encuentra la fabricación de tubos, clasificación, empaque y procesamiento de frutas y vegetales, manufactura textil, procesamiento de tabaco, reparación y ensamblaje de aparatos celulares, entre otros. En el ámbito internacional, la Unión Europea condenó el jueves las graves violaciones del derecho humanitario y los crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania y afirmó que los dirigentes rusos tendrán que rendir cuentas por esos hechos. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, dijo que la Unión Europea condena en los términos más enérgicos a las Fuerzas Armadas rusas y a sus líderes que siguen atacando a la población civil y las infraestructuras ucranianas. La Reserva Federal de Estados Unidos anunció la primera subida de tipos de interés desde el año 2028, en un viraje hacia una política monetaria contractiva que permita combatir la elevada inflación que se vive en el país, agravada por la invasión rusa de Ucrania. El Banco Central estadounidense subió el tipo de interés oficial en 0.25 puntos porcentuales. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360. Informó Joaquín Caraballo.
Gracias por continuar con nosotros. Permítanme recordarles que Farmacia Patricio es la más importante red de farmacias en Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la Avenida Venezuela número 75 y sucursales en la autopista de San Isidro, en la Avenida España próximo a las Américas, en la Avenida Ecológica y próximamente en Ciudad Juan Bosch. Farmacia Patricio, nuestro servicio es la diferencia. 809-592-1100. Bien, nosotros hemos observado en los últimos días, doctor, que los escándalos de corrupción pública y privada se van sucediendo uno tras otro. Exacto. Y estamos viendo y observando la decisión de las autoridades de perseguir este mal. Y eso es importante porque cada vez que las autoridades golpean un entramado de corrupción público o privado, se está protegiendo los bienes del ciudadano. Claro. Y además, en el caso de lo privado, usted está mandando una señal para que los fondos públicos que pagamos nosotros con nuestros impuestos sean bien dispuestos. Claro. Sean fondos que estén disponibles, no para ir a los bolsillos de alguien que de manera momentánea va a administrar una institución, sino para que estén ahí para resolver los problemas de la sociedad dominicana, que son bastantes, doctor. Cierto. Mire, en mi tiempo de estudiante en la Facultad de Derecho, en la universidad, había un profesor que explicaba la historia, decía que la corrupción llegó a América, a Santo Domingo, vía de los conquistadores españoles. Así es. Le voy a decir por qué, no es un capricho. No, los que llegaron eran delincuentes, aquí la mayoría. Aquí había al principio un comercio llamado interlope, comercio de contrabando, claro, en donde el sector privado negociaba con las potencias enemigas de España para evadir el pago de impuestos. Claro. Entonces eso creó un problema tan fuerte que allá la corona ordenaron la devastación de la zona norte, de la zona oeste. Entonces, el famoso Osorio, le pegaron candela a todo eso. Y ese es el origen de Haití, porque de ahí entonces llegaron los franceses, se metieron, y de ahí viene toda esta problemática. Y de ahí también el origen de Monteplata. Y Vallaguana, Vallajá, Yaguana. Eso es la realidad. Hay que estudiar la historia de aquí para saber lo que somos hoy. Él decía que la corrupción está en la idiosincrasia de nosotros como nación. Dice que fue la puerta de entrada a América. Increíble, pero es cierto. Entonces, lo que quiero decirle también es, como usted dijo en su introducción de su análisis, es que la corrupción golpea una serie de factores, no solamente la pública, sino también la privada. La evasión de impuestos afecta los precios. Ese lavado de dinero, por ejemplo, que es parte de la corrupción, afecta también la estabilidad de los negocios. Bueno, doctor, es una barbaridad. Eso toca todo. Por ejemplo, esta semana se anunció el apresamiento como de 40 personas, porque encabezaba una mafia que clonaba tarjetas, clonaba tarjetas de Supérate. ¿Usted sabe lo que significa clonar una tarjeta y quitarle 1.600 pesos de un pobre ciudadano que el Estado Dominicano lo quiere proteger? Exacto. Entonces, cogen esas tarjetas y esos fondos los desvían. Cuando ese ciudadano va a un colmado tratando de utilizarla para comprar varios productos de primera necesidad que el Estado se lo está subsidiando porque no tiene de otra para sobrevivir, y entonces se encuentra con que unos delincuentes le han sustraído esos fondos. Óigame, se han robado más de 300 millones de pesos al Estado a través de esa mafia. Precisamente, esa es una versión en pequeño de lo que sucede cuando funcionarios del gobierno se roban miles de millones. Sí, claro. Entonces, ese mismo obrero va al hospital y no encuentra que lo atiendan, no tiene medicina, no tiene acceso a la salud. Además, cuando un funcionario se roba miles o cientos de millones, está enviando la señal de que cualquier ciudadano también lo puede hacer, porque está mandando una señal de un manto de impunidad. ¿Por qué? Precisamente por la ausencia de consecuencias. Claro. Entonces, el sistema está diseñado para la impunidad. Y hay que romperlo, hay que romper ese sistema. Eso no se rompe teóricamente. No, teóricamente no. Eso lleva mucho sacrificio y hay que cortar mucha cabeza, pero hay que romperlo. Porque si no, esa sociedad no va a resolver sus problemas. Claro. La gente piensa que eso no es posible. Sí es posible. Hay un país llamado Singapur, oiga usted, que ahí eso se terminó para siempre, porque eso era el país más corrupto del planeta. Era ahí. Y es el país más perfecto y más que va por la línea derecha, porque comenzaron a partir pescuezo. Usted dirá, bueno, que eso no es una solución. O quizás no debemos llegar al caso de China, que te ahorcan en una plaza pública al que roba. Bueno, o en el caso de Taiwán, que no importa que tú seas presidente, que te llevan a la cárcel. El otro día... Pero debe haber un régimen de consecuencias. El otro día vi yo en la prensa que en un solo día Arabia Saudita se llevó 81 por diferentes delitos. O sea, es que debe haber un régimen de consecuencias. Mire, ahí acaban de destapar un caso llamado FM.
Imagínese. donde se menciona incluso hasta legisladores. Yo no sé si sean culpables o no, pero eso le corresponderá al Ministerio Público. Pero utilizaban un centro de lavado de autos en Santiago para lavar cientos de millones de pesos. O sea, le atribuye haber lavado más de 400 pero millones de pesos. Pero ahí hay una complicidad generalizada. Claro. Observe usted que siempre cuando explota una de esas ampollas purulentas, hay gente de toda la élite envuelta desde allá arriba hasta el más bajo. Y mucha gente que tiene dinero que debe lavar, que se lo roba en el Estado, lamentablemente, o que lo hace a través del narcotráfico y otras actividades no muy Ahora, no muy yo le claras. digo, por eso a mí me gusta siempre estar buscando y leyendo. Yo recuerdo que la primera vez que yo llegué a Miami, me impactó en el aeropuerto internacional cuando vi una portada de la revista Time de esa época, no sé si existe, que tenía una imagen de la península de Florida y decía, Los Paradise, o sea, paraíso perdido, y era que la droga se metió ahí. Óigame bien, y Miami, de ser una cuestión paradisíaca de viejitos que iban de retirada, se convirtió en el boom. Claro. Pero el dinero del lavado. Sí, así es. ¿Usted está entendiendo? Sí, sí. Y es terrible, doctor. Vamos viendo en cada caso el nivel de deterioro de nuestra sociedad. Cierto. Mire, tenemos Supérate, Oye, la mafia de Supérate, que sí. estafó con más de 300 millones, dinero de gente pobre y del Estado. Lamentable. Sí, pues le dan directo al este pobre. caso FM, centro de lavado que ha lavado cientos de millones de pesos. Hay un caso llamado Discovery, que instalaron centros call center, los llamados call center, unos centros de llamadas para estafar a ciudadanos norteamericanos desde aquí, de la República Dominicana. Eso demuestra también que hasta la imbecilidad es parte de eso. Wow. Porque los tipos fueron descubiertos, porque había unos ñames con golbato, yo le llamo, que hacían ostentación. Ah, sí. Pero por eso es que los atrapan siempre. Porque no, ellos hacen esa ostentación porque saben que no hay consecuencias, que creen que con el dinero lo van a resolver todo. No, pero yo creo que la gente que está pensando que no va a haber consecuencias está equivocado. Cierto. Porque es que se están enviando señales diferentes, doctor. Hay que reconocerlo. Se están enviando señales diferentes. Además, hay leyes nuevas. Claro. Usted no puede, porque a veces hay gente que está en su estructura mafiosa y cree que no le están vigilando. Vaya al banco y lleve $1 millón de pesos. Vaya al banco. No. Oiga, sin usted darse cuenta, lo están investigando. Pero sí. Entonces, hay gente que, como hacen los Estados Unidos, hay gente que en Estados Unidos usted pasa un primer cargamento de droga con 30 o 40 kilos y lo deja tranquilo. Están esperando que usted se entusiasme y siga llevando más droga para llegar a la cabeza de esa estructura. Cierto. Aquí están haciendo eso porque la ley de lavado, que tiene algunas cosas que ustedes los abogados han cuestionado, ¿verdad? Y que quizás sea motivo de debate en algún momento, porque crea una serie de cosas. Sí. Pero la ley de lavado pone muchas restricciones y muchas vías para llegar a gente que intenta lavar dinero y que está lavando dinero. Sin embargo, que deben cambiar su práctica. Yo tengo mis críticas a eso. Sin embargo, por ejemplo. No, yo sé que usted tiene la crítica a la ley, que debe ser motivo de otro debate. Como yo soy un tipo de barrio, estoy acostumbrado, ¿verdad? De pueblo, acostumbrado a ver las cosas con la práctica, el sentido práctico. Si yo voy, por ejemplo, a lavar una ropa, yo soy el cliente, pero alguien me la lava esa ropa. Claro. Entonces quiere decir que esa lavandería, ¿quién lava? Porque, por ejemplo, el sistema bancario, se mueven aquí miles de millones, pero ¿dónde se mueven? ¿En el colchón? No, ese dinero no se mueve así. Ese dinero, entonces yo nunca he visto que ha habido un cuestionamiento. Yo no estoy acusando a nadie en particular. Habría que ver qué establece la ley en ese aspecto. Pero lo dice claro, pero que si yo soy abogado, mi protesta, perdóneme que le diga esto, porque usted me lo mencionó ahorita cuando yo que protesté como notario que soy, que yo me he visto a veces hasta, he tenido que rechazar. Porque el lavador no es el banco. Pero perdóneme, pero es que la ley establece que cuando usted lleva un dinero, usted tiene que demostrar el origen de ese dinero. Bueno, lo que pasa, doctor, es que ese dinero no llega. A mí no me convence. Porque el banco te investiga. A mí no me convence. Es el banco que te investiga. El dinero no llega porque José María, que no hace nada, llevó $1 millón y se quedó así. Porque ahí hay una componente es que te llevan de empresas supuestas que tú tienes que recibirse como banco. Le voy a hacer, tú tienes que recibirse como banco. Esta anécdota muy breve, muy pequeña sobre mí. Yo fui víctima personal de eso. Tan pronto apareció la ley de lavado, yo tenía un pequeño depósito, más o menos, en un banco, un depósito a plazo. Yo los retiré porque vi que estaban bajando los intereses, no me convenía. Entonces, cuando yo los retiré en el banco, yo los retiré para cambiarlo por uno menor. Cuando yo voy, que los retiro, ahí mismo le digo al cajero, ¿verdad? Que me lo deposite para yo abrir un nuevo. ¿Qué usted cree que me exigió él? Que le llevara un formulario de la superintendencia de banco. Digo, ¿qué?
Digo, pero si yo lo acabo de sacar de aquí, no, porque las reglas, es decir, que me lo aplicaron a mí, que era un roedor, pero no se lo aplicaban a esos que pero manejaban por eso es que llegan hasta los lavadores, porque tú llevas un dinero a depositar de autolavado y no sé qué, que era lo que utilizaban en Santiago. Ok, tú llevaste 100,000 pesos. El sistema de lavado de auto o lo que hagan en esa empresa te genera los 100,000 pesos. Pero después, porque así fue que atraparon a esta gente, después tú llevas 1 millón, 2 millones, es decir, está la supervisión desde el banco. Ahora, lo que yo te digo es que, yo sé por dónde usted va, lo que yo te digo es que ya depositar una elevada suma en el banco implica que te van a investigar. Anteriormente no te investigaban. Por eso siempre he afirmado que en ese sentido la investigación y la persecución es tuerta. Tuerta, oiga bien, tuerta. A mí no me convencen ellos, hasta que yo no vea que porque ¿quién lava? Yo no lavo. Yo llevo para que me lo laven. Bueno, no, viene lavado. Llega lavado, doctor. Pero que hay dos partes. No. El banco lo que hace es que te recibe los fondos. La lavandería está en otro lado. El dinero te llega lavado. No es tan sencillo. Te llega lavado. Pero la ley obliga al banco también a bloquear eso. Bueno, hay otros casos de corrupción que seguiremos debatiendo. Claro que sí. Como de una lotería electrónica ahí que está bajo lupa. Vamos a la pausa. Continuamos con el desarrollo del programa. Farmacia Patricio es la más importante red de farmacias de Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la avenida Venezuela número 75 en el ensanche Osama, sucursales en la autopista de San Isidro, en la avenida España próximo a la avenida Las Américas, en la avenida Ecológica y próximamente en Ciudad Juan Bosch. Farmacia Patricio, nuestro servicio es la diferencia. 809-592-1100. Doctor, ¿qué vamos a hacer con el sistema de salud de este país? Bueno, yo precisamente hemos mostrado mucha preocupación nosotros aquí por ambas cosas, los retiros de las personas, la salud, ¿verdad?, de la gente. Yo siempre he planteado, y así lo ratifico, que la única cosa más importante que el dinero y la economía y el bienestar es la vida. Sí. Si usted se muere, no necesita ya de nada, ya usted terminó. Por eso yo digo que los elementos prioritarios, en el mismo orden, para la gente que vive en una sociedad es la salud, que se le garantice a las personas, pero la gente no le regalan la salud. La gente trabaja, dobla el lomo, paga impuestos, ¿verdad? Y tiene una gente que le llaman gobierno para que administre. Porque cuando digo gobierno no digo nada más un presidente, la gente cree que es un presidente, no. Usted tiene cámaras legislativas que fijan las reglas del juego. Entonces, el estado actual en que se encuentra, por ejemplo, la seguridad social, realmente me recuerda a mí que los creadores de la seguridad social en Chile después se dieron cuenta cómo fue el asunto y la calificaron de estafa del siglo. Claro. Ellos mismos. Llama la atención de que los creadores de eso la hayan calificado así, porque no es porque en su origen no estuviera correcta, sino la desviación. Y hoy usted encuentra aquí que, por ejemplo, hay algo, el nuevo escándalo es que, por ejemplo, no hay seguridad ni siquiera para el retiro de las personas, porque entonces sus fondos que lo han ahorrado con tanto sacrificio, ahora resulta que están bajando. Sí. Pero las AFP están ganando todavía. Digo, pero ve acá, claro. si está bajando el asunto, tú sigues ganando, pero ¿cómo la cosa? Eso hay que revisarlo. Bueno, evidentemente, doctor, que uno entendía que con la aprobación de la Ley de Seguridad Social, que fue un boom en su momento, principio de la década del 2000, uno pensaba que el problema de salud, el problema que se vive en los hospitales, porque hay un sector de la población que siempre ha tenido su problema resuelto. El que tiene mucho dinero va a una clínica y resuelve su problema. Exacto. Lo resuelve con dinero porque tiene acceso a la salud, a los servicios de salud más elevados. Entonces, uno creía que con el gran esfuerzo que se había hecho desde el Congreso, con el boom que se planteó en ese momento, que el problema de la salud iba a quedar resuelto. Pero no, lo que quedó resuelto fue un gran negocio para el sector privado.
Un gran negocio que se ha manifestado, y aquí lo expresaba el doctor González, que fue nuestro invitado, diciendo que la seguridad social ha retrocedido y que la salud pública incluso ha retrocedido. Es decir, que la situación está peor, es lo que ha querido decir el doctor, en los hospitales del país. Porque lo que ha primado ha sido los intereses del sector privado, de las ARS, de las AFP y de todo un entramado que se mueve en torno a la salud pública. Por ejemplo, usted va en este momento a un hospital, a una clínica con un seguro de salud y no tiene cobertura total, usted no tiene la garantía de que pagando un seguro toda la vida va a recibir buenas atenciones. Exacto. Le podrán dar una consulta, usted puede ver un buen especialista en un momento, pero si usted se enfermó y dura 3 meses interno, usted tiene que vender su casa porque el sistema de salud no le responde. O termina en un hospital público, que es donde debería ir en principio y que los fondos vayan a fortalecer el sistema de salud pública. Pero no, los gobiernos que hemos tenido no se han dedicado a trabajar para que realmente la salud pública tenga la fortaleza como para mover hacia los hospitales por la calidad de su servicio, la cantidad de gente que trabaja y paga la salud pública. ¿Usted sabe cuál es una de las causas fundamentales de esa distorsión? Primero, el conflicto de intereses, creado por la complicidad del Estado. Porque el Estado, por ejemplo, le ha construido centros de alta gama de salud a un sector privado, le da fondos, entonces no le suple los fondos. Esos fondos deberían estar en los hospitales públicos, como usted ha afirmado en muchas ocasiones, que los hospitales están ahí. Lo que se necesita es gerencia, lo que se necesita es movimiento. Bueno, doctor, se acaba de publicar un estudio que dice que el país, y yo lo dije hace varias semanas, el país tiene la cantidad de hospitales necesarios como para que la gente tenga acceso a la salud pública sin problema. Cierto. Que la mayoría de los hospitales están equipados. Hay que equipar otros, lógicamente. Pero que lo que hace falta es gerencia para que la gente realmente sea atendido con niveles de calidad y de manera humana en los hospitales públicos. Y le voy a decir algo, eso no se va a poder resolver a menos que la gente no se empodere, que es la palabra que está de moda ahora. Y es una pena. Sí, y el empoderamiento implica que hay que arriesgar el pellejo. Pero no es la gente, doctor. No, el público. El presidente de la República, el gobierno, por ejemplo, no va a hacer nada. Debe asumirlo porque, oiga, la gente sola no va a romper los intereses que hay ahí. No, déjeme explicarle. Yo soy un poquito a la antigua. Yo todavía sigo creyendo en la movilización, en la presión, en el ligo. Porque es que si no es así, no se consigue nada. Usted teóricamente no va a conseguir nada, porque ¿quiénes son los que están manejando la salud de este país? Esos grupos ARS, ¿quiénes son los dueños? Pregunto yo, Pero, ¿verdad? doctor, la salud pública es grave en República Dominicana. Se ha invertido un dineral, pero la gente se sigue muriendo y sigue sufriendo y sigue siendo humillada en los hospitales por falta de gerencia y un sistema que funcione. Entonces, si la gente no se moviliza... Óigame, doctor, oiga lo que le forma. estoy diciendo, doctor. Sí. Mire, los hospitales están, pero la gente cuando va a un hospital dura semanas, meses esperando un procedimiento. Yo conozco un caso, por ejemplo, de una persona que le pusieron una cita para, oye, sabe que tiene que hacer una cirugía, le pusieron una cita hace 1 año. Oiga usted. Pero el especialista que tiene que evaluar la ve hoy y le pone una cita para 3 meses. La manda a hacer 50,000 análisis de laboratorios y estudios. Cuando vuelve al especialista se han vencido. Y esa persona que no tiene un centavo ni siquiera para comer, tiene que buscar prestado para volver a pagar esos estudios. Pero quizás vuelven y se le vencen porque es un sistema que está ahí operando con deficiencia, que lo que hace es seguir empeorando la situación de la clase pobre, que según nuestra Constitución debe tener garantizada la salud pública. Bueno, pues óigame, estamos cerca de lograr eso, pero se necesita la voluntad del gobierno y se necesita la voluntad y la gerencia para que eso se resuelva. Yo creo que salud pública, que maneja, porque eso lo dividieron, maneja la parte teórica, la parte de las políticas de salud,
conjuntamente con el Servicio Nacional de Salud, que es que maneja los hospitales, deben sentarse y hacer un arqueo de qué es lo que falta, qué es lo que hay que hacer, con quién es que hay que hablar, a quién es que hay que enfrentar, porque hay que enfrentar gente e intereses para que las cosas puedan cambiar. Eso está bien. Óigame, si este gobierno hace eso, que le falta poco, es solamente gerencia, si lo logra, se va a casar con la gloria. Sí, pero que entonces la gente no puede esperar de manera estoica que le llegue la muerte para dar un paso al frente. Usted quiere la movilización. Yo estoy claro en eso. Yo no creo, yo se lo digo con sinceridad. ¿Usted quiere la movilización? Claro, porque es que yo vengo de esa cultura. Sí. ¿Usted cree que, por ejemplo, en los años 69, 68, 70, no se consiguió el $500,000 de la universidad? Fue porque a Balaguer le tiraban piropos. No, era porque las calles vivían todo el tiempo cogiendo candela. Usted me dirá que ya eso está un poco obsoleto. Sí, pero que la presión nunca estará obsoleta. Sí. Cuando usted no ejerce presión, una huelga es una presión. Usted me está entendiendo, 1000 cosas que puede hacer la gente. Y yo creo que eso puede ayudar, como usted dice. Claro, y yo creo que este gobierno se puede casar con la gloria porque tanto la salud como la educación quedaron ahí a un punto de mate para solucionarlo. Ahora, un gobierno que viene también de una tradición de lucha en las calles, porque el líder de ese partido ideológico fue Peña Gómez. Sí, pero ahora, exacto, no tienen que luchar, lo que tienen que aplicar políticas y gerencias para solucionar el problema de la salud, que la gente se sigue muriendo en los hospitales. Claro. Óigame, y si hay voluntad y se trabaja con la gente que realmente conoce, aplicando un buen sistema de gerencia, el problema de la salud de los pobres dominicanos se puede resolver. Vamos a la pausa. Este es un país que ha logrado un gran desarrollo del turismo a través de los años, doctor. Sí. Pues conocemos cómo se burlaban de Ángel Miolán, ¿verdad? Sí, sí. Cuando decía que el turismo iba a ser fundamental en el desarrollo del país. ¿Los turistas dónde están? En la mente de Miolán. Entonces, hoy, el turismo es una de las principales fuentes de la economía dominicana. Y un país que depende del turismo, en gran medida, debe tener una aerolínea de capital dominicano. Claro que sí. En eso se está trabajando y esta semana precisamente el señor Víctor Méndez Pacheco, que es nieto de Víctor Méndez Capellán, de la gente de Vimenca, lanzaron la aerolínea Arayet, una aerolínea de ultra bajo costo, que tiene de socio a inversionistas norteamericanos y a la gente de Boeing, los fabricantes de los aviones. Y con ese lanzamiento dieron una buena señal, doctor, porque aquí, después de la quiebra Dominicana de Aviación, que era la aerolínea bandera nacional, se hicieron muchos esfuerzos, pero quebraron y en algunos casos fueron hasta estructuras mafiosas para sacar ventajas, ¿verdad? Incluyendo el último esfuerzo que se hizo a través de una aerolínea que era en una alianza con unos venezolanos que trajeron unos aviones viejos, se los vendieron al país como que eran aviones nuevos, lo trajeron como aviones nuevos y no lo eran. Entonces las autoridades que han actuado siempre de manera responsable, las autoridades de aviación civil, desde Vitelio Mejía para acá, ha habido un trabajo de calidad, eficiencia desde las autoridades de aviación civil, y esa aerolínea le dejaron los aviones parados en el aeropuerto, y ustedes no pueden volar esos aviones porque van a poner en riesgo a mucha gente, dominicanos y extranjeros, y tuvieron que disolver la compañía. Entonces ahora hay un esfuerzo importante porque he visto que encargaron 20 aviones Boeing 737 MAX, es decir, aviones de última generación de la empresa Boeing. Es una flotilla de 20 aviones, hay una proyección de comprar 15 más y contratar, parece en materia de arrendamiento, 5 aviones más. Es decir, que van a tener una flotilla en año y medio, 2 años, de 40 aviones, que eso da una garantía a ti de que habrá conexión con ciudades, van a llegar a 40 destinos, con ciudades donde los dominicanos tienen esas facilidades, y esto puede
contribuir a bajar el costo de los pasajes, que es muy elevado, es una carga para los dominicanos. Y además, doctor, esto puede impactar de manera extraordinaria en la exportación de nuestros productos, porque los aviones cuando van o vienen, lo hacen con la barriga llena de productos, ¿verdad?, de exportación o de importación. Claro, mire, un connotado intelectual de izquierda y antitrujillista, en una entrevista que yo estaba observando, le dijo a la entrevistadora que Trujillo había sido el modernizador del Estado dominicano. ¿Cómo? ¿Pero y cómo es eso? Sí. Inclusive, porque él era, como afirmaba el profesor Bosch, era un verdadero burgués, porque tenía, ¿verdad?, hacía lo que tenía que hacer una clase burguesa, lo hacía él. Había una línea bandera dominicana, la dominicana de aviación, que funcionó perfectamente. ¿Hasta cuándo? Hasta un poco después de su caída. ¿Por qué? ¿Qué pasó con eso? Hubo una conspiración generalizada y todo ese aparato económico que creó ese régimen. No veamos la parte moral, porque está bien, eso fue lo negativo, los crímenes, eso está bien, eso es otra cosa. Hablando en economía no hay sentimientos, la economía no... Entonces, ¿pero qué pasó con Dominicana de Aviación? La desguazaron, se la repartieron sectores aristócratas, porque por ejemplo, un tipo de los guandules o los minas no tocó nada de ahí, pero sí tocaron las élites que se lo llevó la corrupción, doctor. Exacto, eso le digo, pero ¿quiénes ya accedían a eso? No accedía el obrero de la construcción, no. accedía el élite. Claro. Ahora bien, ¿qué pasa? Que ese intento se ha manejado aquí por mucho tiempo y siempre fracasan. ¿Por qué? Porque aquí no ha habido una conciencia sobre eso que usted acaba de decir, que en un país que vive, por ejemplo, del turismo, necesita tener una línea aérea, no solamente que sea a bajo costo, que sea confiable, que la gente confíe, porque fíjese cómo nos maltratan esas líneas aéreas. No mencionaré nombres aquí porque eso no es lo estilo del programa, pero a los dominicanos los maltratan y se ven casi obligados a tener que utilizar esas líneas porque no tienen otra. Pero si eso, por ejemplo, funciona y a eso se le da el seguimiento que debe seguirse, y de hecho, va la redundancia, y de hecho veo que el gobierno señala y declara que cuentan con el apoyo, ¿verdad?, en todos los órdenes del gobierno, pero también que los capitales privados se muevan. Porque cuando hay esos capitales foráneos, que son muy importantes, ya usted sabe que ellos no están yendo a misa los domingos, no, ellos están buscando también la mayor ventaja. Lo que quiero decirle es que es plausible esa iniciativa. Sí, lógicamente. Es plausible, pero ojalá que no sea un intento fallido como ha habido otros por ahí. No, yo, por lo que observé, parece ser que esta vez puede funcionar. Ojalá que porque la impresión que me dio todo lo que se presentó ahí, me dice que las cosas van a ser diferentes. Cierto. El hecho de que te estén comprando aviones nuevos, eso iba a decir, que sean nuevos, que indican que vienen con un criterio de trabajo diferente. Exactamente. Además, te van a aplicar un sistema de ultra bajo costo, que es lo que está funcionando a nivel internacional. Eso sería una maravilla para nosotros. Por ejemplo, yo utilizo cuando viajo, cuando me toca viajar, alguna actividad, una aerolínea norteamericana que se llama Southwest, que es de ultra bajo costo. No vuela a las Américas, vuela de Punta Cana a varios destinos de Estados Unidos. Exacto. Es una aerolínea que los pasajes son muy competitivos, son más bajos que cualquier otra aerolínea, casi la mitad del precio, doctor. Sí, claro. Pero te permite llevar hasta 2 maletas. Cualquiera de esas aerolíneas que están llegando aquí, que están monopolizando, monopolizando no, porque no hay monopolio, pero que tienen la mayor parte del tráfico de pasajeros, porque vuelan desde las principales ciudades norteamericanas, donde están la mayoría de los dominicanos, de Nueva York, de Miami, de Orlando, de Boston, que vuelan hacia las Américas. Los pasajes, ellos te cobran lo que le da su voluntad. Y déjeme decirle algo importante, explotan rutas. Oiga bien, hay unas rutas que, por ejemplo, si usted es un país, yo soy otro, usted tiene esa ruta, yo tengo el derecho a explotar esa ruta que usted hace. Es como una calle de doble vía. Entonces ellos explotan todas esas rutas, no recuerdo cómo que le llaman, si es la quinta ruta, no sé, en el lenguaje de la aviación civil, pero ellos no permiten, bloquean cualquier iniciativa. Ojalá que ahora no suceda eso, porque se van a ver afectados por sus intereses. Bueno, esta aerolínea va a volar primero, creo que a El Salvador, va a volar a El Salvador, va a comenzar volando a Costa Rica, a Jamaica, va a volar a Colombia y otras islas del Caribe el área, en la etapa inicial. Pero la idea es que esa aerolínea va a tocar 40 destinos de Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Claro que sí. Eso es importante porque
ahí es que se produce el mayor tráfico de dominicanos. Luego, yo creo que esa aerolínea debe expandirse hacia Europa para competir en materia de precio y calidad con otras aerolíneas que traen turistas desde Europa a República Dominicana. Sí, claro. Esto, si se da lo que se anunció ahí y que lo repitió el presidente, de que la reducción en el costo del pasaje va a ser entre 30 y un 60%, efectivamente, va a impulsar de manera considerable el turismo dominicano. Exacto. Y va a permitir que nuestros productores puedan exportar más, sobre todo un mercado como el del Caribe, claro que sí. Tenemos decenas de millones de personas esperando que exportemos nuestros productos. Aquí se produce demasiado y hay que exportar para vender. Así es. Entonces, esa aerolínea tiene una importancia extraordinaria para el futuro de la economía dominicana. Exacto. Ojalá que sea diferente. Ojalá que esos pronósticos del pasado con otras aerolíneas queden en el pasado y que a partir de ahora tengamos una aerolínea que nos permita a nosotros mover nuestros ciudadanos dominicanos residentes en Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, Europa. Y que los trate con respeto. Y los turistas, exacto. Con respeto. Tratarlo con respeto. Tienen que ganarse un prestigio. Claro que sí. Tienen que ganarse un prestigio para que los dominicanos y los turistas puedan viajar en esa aerolínea. Vamos a la pausa. Uno de los aspectos más importantes de la economía norteamericana es la recaudación de impuestos. Sí. Y ahí existe un organismo llamado IRS, Internal Revenue Service, que viene siendo la dirección de impuestos. Sí. Que antes era rentas internas aquí, sí, pero evolucionó y eso pues se modernizó, ¿verdad? Y ha tenido muy buenos incumbentes, claro, que se han focalizado en perseguir el pago, porque aquí no hay una cultura de pago de impuestos. No. O sea, la cultura en Estados Unidos, hasta los mamando, como dicen, sí, llenan lo que le llaman el return, que es como el documento ese que para reportar. Claro. Y el que evade allí, eso parece algo hasta criminal en Estados Unidos. Así es. Y aquí, lamentablemente, a veces se focalizan en contra de personas débiles desde el punto de vista económico, sin dejar de reconocer la efectividad, ¿verdad? Claro, de los organismos y las personas que incumbentes de esas instituciones, pero que debe fomentarse aquí una cultura de la transparencia a nivel de la declaración real, sí, de combatir la evasión. Aquí hay una gran evasión de impuestos, sí, en este país, muy grande. Se está reduciendo, ¿eh? Bueno, se está reduciendo, sí, claro, porque como usted bien decía al principio de su comentario, desde hace un buen tiempo para acá. Sí, claro. Que comenzó con Juan Hernández, si no me equivoco. Exacto, sí. Desde hace un buen tiempo para acá, sí, ha habido una evolución en materia de recaudación, claro, de impuestos, y ha habido una especie de cambio de mentalidad en mucha gente que se resistía al pago de impuestos. Claro. Entonces, eso es importante porque donde no se recauda impuestos, el Estado no tiene recursos para responder a las necesidades fundamentales de la nación. Ya. Es decir, si el Estado no recaudara fondos, no pudiera tener los planes sociales, no pudiera tener los hospitales, aún en las condiciones críticas en que están, ¿verdad? La salud, la educación no pudieran impartirla de manera gratuita, como ocurre. Es decir, hay una serie de servicios que el Estado debe garantizar al ciudadano que dependen de los impuestos. Y la protección que debe darle al ciudadano también se hace con fondos provenientes de lo que aportamos nosotros. Y eso, evidentemente, depende de una labor eficiente, claro, de la Dirección de Impuestos Internos, que yo creo que lo está haciendo bien. Pero no lo está haciendo bien porque sea no. Eso se viene haciendo bien desde Juan Hernández. Siguió con una joven llamada apellido Montaz, con la joven Germania Montaz, y siguió con Magín Díaz. Es decir, a partir de Juan Hernández se aplicó una política que los empresarios, los pequeños comerciantes, los ciudadanos han ido entendiendo, cierto, porque le han demostrado que deben aportar los impuestos, pero además han creado políticas que te obliga
a pagar los impuestos, porque si no te quedas fuera del negocio. Pero mire una cosa, importante que yo acote. Porque si tú no declaras, no tienes una certificación para negociar con los particulares y con el Estado. Le voy a hacer esta acotación de orden. Como aquí le gusta mucho imitar a los Estados Unidos, pero además lo imitan en algunas cosas, no en otras. Sería bueno que imitaran una legislación que hay en Estados Unidos, que es impuestos a las ganancias excesivas. Por eso usted ve que el que se saca la loto allí, prácticamente tiene que dejar la mitad del dinero, los peloteros, los otros, toda esa ganancia excesiva, incluso los ricos, los multimillonarios, a veces dicen, no, yo no quiero $1 más, porque este $1 más me va a provocar que yo tenga que pagar una cantidad enorme de impuestos. Claro. Entonces, aquí no se aplica esa justicia fiscal, como yo le llamo. El que más gana debe pagar más el que menos gana. Lo que pasa, doctor, es que, aparte de eso que usted dice, también hay una resistencia de un sector de la población a pagar. Porque no hay una retribución. Pero no me refiero a eso, yo me refiero al que tiene más ingresos. Yo lo entiendo. Es decir, penaliza al que gana mucho. Al que tiene mucho tú lo penaliza. Porque genera fondos suficientes como para aportar al Estado. No es que no paguen, es que lo que pagan relativamente no se compadece con el grosor de sus ganancias. Entonces, por eso que usted ve que a veces los gobernantes norteamericanos hacen promesas, vamos a poner a los más ricos a pagar más. ¿Por qué? Porque ellos saben que los más ricos, yo no estoy diciendo nada en contra de los ricos, yo estoy diciendo que si tienen más, deben pagar más. No, y en la medida en que tú mueves muchos recursos, tienes muchas ganancias, y es mejor para tú debes pagar más impuestos. Es más, a ellos les va mejor. Lo que ocurre aquí es que hay gente muy poderosa que mueve muchos recursos, que tienen niveles de ganancia que no pagan en función de esos niveles de ganancia. Se las arregla para no pagar. Claro que sí. Hay casos famosísimos aquí, y lo conoce todo el mundo. Ahora, hay niveles de complicidad, incluso de gobernantes con empresarios. También. Favores políticos, lo ha habido siempre. Favores políticos. Claro, y favores políticos que impiden que ocurra eso que usted está aplicando. Pero lo ideal sería que usted pague en función del nivel de ganancia que tiene. Por eso le hablé de justicia fiscal. Es decir, no le van a cobrar más. Usted simplemente va a pagar los impuestos que debe pagar. Pero claro. Aquí es que dejamos de cobrárselo. Mire, la persona que me maneja a mí el asunto de mis declaraciones anuales, que yo, aunque no tenga mucho ingreso, hago mi declaración todos los años. Esa persona me dijo, mira, mientras, si vas a pagar es porque ganaste. Si no ganas nada, no vas a pagar nada. Pero tú tienes que demostrar que no ganaste. No, espérese, aunque aquí hay un sistema que te obligan a pagar por adelantado lo que no se sabe que tú te vas a ganar. Creo que eso, exacto, ese es otro también. Es que esa es una espada famoso en el cuello tuyo. Óigame, fuerte. El famoso anticipo. Eso es una espada en el cuello. No, eso no lo han eliminado. Hay una propuesta de eliminar. Es una espada en el cuello, sobre todo para los pequeños. Porque los grandes comerciantes, los grandes empresarios pueden hacerlo, pero descapitaliza. A los pequeños que eso se debería revisar. Claro que sí. Ahora, en términos generales, el país va bien en materia de recaudación. Hay una institución que es modelo, que es Impuestos Internos, que lo están haciendo bien, ojalá sigan así. Porque hay que recaudar para enfrentar los problemas nacionales. Y al mismo tiempo, las autoridades tienen que seguir haciendo el esfuerzo por retribuir a la población, que la población entienda que los impuestos que está pagando realmente se invierten para resolver los problemas de la gente, en salud, en educación, en seguridad, etcétera, etcétera. Pero ese dinero es para eso. Claro, pero entonces aquí mucha gente se resiste y te dice, bueno, es que yo pago impuestos, pero no me lo devuelvo, no tengo un retiro digno, no tengo salud garantizada, no tengo educación garantizada. Yo creo que esa actitud negativa de lo que tiene que pagar más hasta fomenta la delincuencia incluso. Claro que sí, entonces hay que producir un cambio ahora desde arriba para que la gente sienta que los recursos que está aportando y que se están recaudando bien, porque las autoridades de impuestos internos lo están cobrando, realmente están yendo a las instituciones para resolver problemas. Pero no es en teoría, es en la práctica, es que la gente lo vea. Es que la gente vea que en 4 años aquí la educación cambió. Es que ya no necesita un colegio, porque el colegio te descapitaliza. Como clase media tú tienes que pagar un colegio, pero también tienes que cotizar para que haya educación pública. No tiene madre. Que la gente en 4 años sienta que la salud pública cambió. Que tiene seguridad. Que es el objetivo. Claro, eso hay que hacerlo. Eso es una labor que yo creo que el gobierno debe empeñarse en que se logre. Bien, la semana que inicia va a estar muy centrada en los debates en torno a los altos precios, ¿verdad? Y el debate que se ha dado con los comerciantes y los productores nacionales que temen que las importaciones con tasa cero
provoquen la quiebra de los productores. Eso hay que poner atención. Claro. Ojalá que el gobierno tome como un tema de preocupación que pueda presentar soluciones. También la sociedad estará muy atenta a la investigación de los casos de corrupción que ha puesto en marcha el Ministerio Público. Un tema también que se mantendrá en el debate es la invasión de Rusia a Ucrania, que todavía no tiene solución, y la reforma constitucional que la oposición ha dicho que no está de acuerdo. Eso parece que se murió y será tema de otro año. Sí, sí. No será en este año, que tampoco creo que sea en el 23, que será un año preelectoral, ni en el 24, mucho menos que será un año electoral. Señores, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.